Bien, saludo con gusto a Víctor Sánchez, doctor por el CIDE, especialista en seguridad pública, y me acompaña también Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Ambos, muchísimas gracias. Por acá aparece un reloj de 1 minuto y medio. Y bueno, a ambos, ya habíamos querido poner en la mesa de debate este tema hace ya un par de semanas, pero bueno, por cuestiones de agenda no se había podido. Y hoy casualmente toca el día en el que juega la selección mexicana con un marco de fiesta mundialista en varios estados de la República. Y me gusta, como es un tema muy coyuntural, me gustaría conocer su opinión, sobre todo porque en medio de todo este festejo, estas fiestas, esta movilización de gente, está el crimen organizado, las células están ahí observando, y parecería que estas células que operan, parecería que están replegadas, que están prefiriendo un ambiente tranquilo que, como usualmente se dice, calentar la plaza. Una de las plazas, por cierto, hoy Jalisco, en donde jugará la selección mexicana. ¿Cómo están observando también esta actitud que toman las células delictivas? No sé si ustedes coincidirán que pues están decidiendo no salir a tener enfrentamientos. No lo sé. ¿Ustedes cómo lo observan? Víctor, me arranco contigo, adelante. Claro, mira, Gabriel, esto es parcialmente cierto. Es decir, sí, no vemos brotes de violencia grandes en Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey. Sin embargo, en distintas partes del país, por ejemplo en Oaxaca, pues ha habido atentados contra 3 presidentes municipales. Vemos lo que pasa en Morelos, la violencia Terrible. sigue en Sinaloa. Entonces, realmente lo que están haciendo las organizaciones criminales es tratando de aprovechar el mismo negocio que genera el Mundial con múltiples vetas, o sea, es decir, desde venta de boletos falsos, de mercancía como piratería, de drogas, de servicios sexuales, de venta de servicios turísticos falsos, de apuestas ilegales y un largo etcétera. Es decir, en las sedes mundialistas van a estar más enfocados en sacar un beneficio económico del mundial que en generar violencia, pero en el resto del país pues sigue estando sigue habiendo situaciones de violencia. Claro. Francisco, ¿tú cómo observas esto? Sí, totalmente. Es inclusive hasta un negocio lucrativo, un evento tan masivo como este o del Mundial. Francisco. Absolutamente coincido con Víctor, me parece que hace un recuento bastante oportuno. Recordemos que en días pasados, previos al arranque mundialista, hubo incluso una serie de mantas que aparecieron en Jalisco en donde se les indicaba a los grupos, a las bandas, que tenían que comportarse bien durante la justa mundialista. Sí. Esto porque evidentemente hay un aspecto que lo debemos considerar de los grupos delictivos. Los grupos delictivos son agentes económicos y son agentes económicos absolutamente racionales. Es decir, van a cometer aquellos delitos que generen recursos y van a evitar aquellos que les puedan considerar un riesgo o un reto. En ese sentido, uno de los aspectos que hay que subrayar es que si hoy hubiese un hecho violento que llamase la atención internacional sobre Ciudad de México, sobre Monterrey o sobre Guadalajara, evidentemente habría una respuesta contundente del Estado mexicano por una serie de presiones mediáticas y diplomáticas que pudiesen llevar a, ahora sí, tal vez al desmantelamiento o a un gran golpe hacia un grupo delictivo. Es por eso que no es que se estén, recordemos esta frase del presidente, el expresidente López Obrador, que decía que en la contienda electoral de 2021 los grupos delictivos se habían portado bien, al parecer. Y en realidad, pues no es que se porten bien o mal, hacen un análisis y el análisis les dice cuál es la conducta que mejor o que más recursos les va a traer.
Sí, totalmente, me quedo esto, agentes económicos racionales, totalmente. Ahora, desde el momento en que queríamos hacer esta mesa, también hay otro aspecto muy importante que se acaba de dar esta misma semana y que justamente tiene que ver, dejando un poco de lado el tema del Mundial, las declaraciones de J.D. Vance y del propio presidente Donald Trump, que siguen insistiendo en una posible acción militar de Estados Unidos contra los cárteles de México. Ya la presidenta sigue en el mismo tono respondiendo, el presidente Trump está mal informado, pero no sé ustedes cómo están observando esta insistencia de, por lo menos retórica, yo no sé qué tanto sea ya operativa, pero por lo menos sí retórica. Obviamente se da también en medio de una negociación del TME con esta segunda ronda que se dio en el Washington, pero desde el aspecto de seguridad parecería que Estados Unidos no tendría llenadera. ¿Tú cómo estás observando esto, Víctor? Bueno, a final de cuentas, las declaraciones de Donald Trump, de J.D. Vance, de Sarah Carter, de Pete Hegseth, todas van en un mismo sentido. O sea, es decir, buscan generar un entorno de presión que les permita una mejor posición en la negociación. Digamos, de por sí, en la negociación entre México y Estados Unidos, no estamos en el mismo plano de recursos a la hora de negociar, pero esto da una ventaja adicional, es decir, una ventaja para tratar de imponer una serie de medidas o una serie de acciones que vayan hacia los intereses de los Estados Unidos. Dicho esto, es muy importante mencionar que pues parte del diagnóstico que hacen, o sea, es decir, de la influencia territorial del crimen organizado, eso es real. O sea, es decir, no lo podemos negar. Que de eso Claro. se derive que Estados Unidos tenga derecho a intervenir en México, tampoco. O sea, y creo que en eso, más allá de partidos, o sea, más allá de posiciones políticas, sí creo que es importante que pues México ponga un freno. Pero eso tampoco debe traducirse en que los ciudadanos no exijamos a nuestro gobierno que dé más resultados Claro. en materia de combate al crimen organizado y que nos conformemos con los resultados que hayamos tenido hasta la fecha. O sea, es decir, tenemos que ser lo suficientemente críticos para exigir, porque algo que creo que ha quedado muy claro en estos meses, hay una protección política de aparatos gubernamentales en estados, en municipios e incluso en la federación hacia organizaciones criminales, y hay un pacto de impunidad que tiene muchísimos años, que no se ha tocado y que es una de las grandes tareas pendientes que tiene nuestro país. Claro. Francisco, tu impresión sobre esta retórica nuevamente que vaya que, pues, aunque sea retórica, vaya que presiona. Francisco. Bueno, me parece que en particular el caso que acabamos de tener, la participación de... ¿me escuchan? Creo que se congeló. Ahí estás, ahí estás. Bueno. Perfecto. Sí, sí, Comentaba que Francisco. el caso Adelante. de ayer, particularmente del G7, es, debe ser considerado como algo relevante para la política mexicana. Que el presidente de los Estados Unidos diga que pues México se encuentra controlado por el narco en un contexto en donde se encuentra con muchos de nuestros socios comerciales, como son los países europeos, evidentemente es una muy mala noticia para México. Ahora, coincido con Víctor, el diagnóstico es correcto. La verdad es que México tiene un control territorial muy reducido, si lo pensamos desde el punto de vista del Estado. Hay zonas enteras que se encuentran absolutamente bajo el dominio de la delincuencia organizada, y esto en parte se debe a la alianza que tienen con las autoridades políticas de nuestro país. Hay que recordar algo, Estados Unidos no quiere ayudar a México. Estados Unidos lo que quiere es que no le llegue la droga y que no haya una crisis de consumo de fentanilo en su territorio. Por ende, hacen una serie de acciones y toman una serie de decisiones para poder, de alguna manera,
inhibir ese poder y esa capacidad que tienen los grupos de llevar la droga hacia los Estados Unidos. ¿Harán algún tipo de acción en México? No lo sé, pero no deberemos descartarlo, dado que el presidente Trump es un presidente bastante imprevedible en sus acciones y que en un contexto en donde Claro. aparentemente no le está yendo bien en las encuestas en su propio país y de cara a las elecciones intermedias, pueda llevar a cabo un ejercicio que en su territorio y que para su base demuestre que es un mandatario que está haciendo lo propio para resolver los problemas de Estados Unidos. Sí, como discurso político, pues le podría servir para vender la idea de que está tomando las riendas, ¿no?, de la seguridad en los Estados Unidos. Esto yo tampoco considero que es descabellado. Ya lo vimos en Venezuela con este bombardeo a uno de los líderes del cártel de Aragua sin ningún tipo de presencia física de un soldado estadounidense. Con eso es más que suficiente con un dron. Ahora, la pregunta que nos convocaba a esta mesa era la estrategia de seguridad, la caída, ya sean, ves que utilizan este eufemismo de neutralizar, es decir, el homicidio la ejecución que se da en un intercambio como lo que sucedió con el Mencho, la caída, la captura de estos grandes líderes. ¿Qué estamos viendo actualmente? ¿Los están debilitando o los están atomizando y son más difíciles de contener? Sobre todo porque la pregunta siguiente a esto, ¿está funcionando esta estrategia a corto, largo plazo? Víctor. Bueno, lamentablemente no está funcionando. Digamos, la evidencia está ahí. Se ha escrito mucho sobre el tema. O sea, pasamos de 2007 a la fecha de tener 7 organizaciones criminales grandes a más de 170 entre grandes, medianas y pequeñas. Hoy tienen una mayor cobertura territorial, más influencia territorial. Y también parte de este hecho de que se pensaba que atacando a las cabezas, o sea, atacando a los grandes capos, neutralizándolos o arrestándolos, esto iba a tener un efecto cascada de debilitamiento de las organizaciones criminales. Lo que se ha visto es que generan vacíos de poder que tienden a fragmentar a las organizaciones. Esta fragmentación aumenta la competencia territorial local y por ende la violencia lleva también a las organizaciones de grandes negocios como es el tráfico de drogas a negocios de más daño territorial directo. ¿Como qué? Como la extorsión, como el secuestro, como el robo de combustible, claro, como control de diferentes mercados como prostitución y un largo etcétera, incluso negocios legales, pero en donde se altera la competencia con los diferentes actores económicos. Cuando en realidad se debió ver Sí, claro. a esto como redes de criminalidad en donde se tenía que atacar a varios nodos de la misma red para desarticularla y no solo a las cabezas. O sea, es ver esto como un sistema, o sea, esto que explicaba hace un momento, en donde no solo hay integrantes del crimen organizado, sino también hay actores empresariales, hay actores sociales, hay gobernantes Claro. e incluso personas que trabajan en las instituciones de seguridad que forman parte de estas redes criminales, y para desarticularlas se le tiene que pegar a la vez a el mayor número de estos nodos. Claro, ahora justo hablando de si la estrategia, Francisco, es de neutralizar o capturar a los grandes líderes, es viable. Yo ahora, desde esa perspectiva de que pone Víctor sobre la presencia de narcoautoridades, pues está quedando a deber el gobierno en el tema Sinaloa. No sé cómo lo observas tú, Francisco. No solo es el tema Sinaloa. Sinaloa es probablemente el ejemplo más
claro de lo que ocurre Sí, totalmente. con este pacto de impunidad, con esta narcopolítica establecida y consolidada. Lo cierto es que cuando nosotros volteamos a ver el panorama nacional, pues tenemos por lo menos 7 gobernadores que podríamos afirmar que tienen una relación estrecha y directa con los grupos delictivos. Habrá otros que lo toleran, habrá otros que tengan algún nivel de complicidad, pero son 7 principales los que hoy vemos en el panorama nacional, pues francamente en una cercanía y en una protección a los grupos delictivos absolutamente preocupante. Una estrategia no puede funcionar si finalmente con quien estás ejecutando esa estrategia constantemente pues está protegiendo a los grupos delictivos. Yo creo que desde el gobierno federal han habido señales muy claras, muy positivas de querer hacer las cosas bien, pero la realidad es que se quedan cortas estas acciones toda vez que se sigue manteniendo este pacto de impunidad. Y eso solo si hablamos de gobernadores, pero si nos vamos a los alcaldes, nos vamos a los legisladores y ahora al Poder Judicial, pues nos encontramos una situación extremadamente Uf. crítica de cómo el Estado mexicano se encuentra capturado por la delincuencia organizada. Claro, y pues este me parece que es la tuerca que aprieta el gobierno de los Estados Unidos cuando se refiere al pacto que pueda existir, al terreno que ha perdido el Estado mexicano cuando se refieren que los grupos criminales tienen pues capturado parte del terreno de México. Qué complejo este escenario. Una breve conclusión, ya me gustaría cerrar una breve conclusión, Víctor Francisco, y pues aprovechando la coyuntura futbolera, pues darle ahí un pronóstico al juego de esta tarde-noche. Víctor, una breve conclusión de 30 segundos, adelante. Bueno, creo que es muy importante, o sea, que estos esfuerzos de atacar las redes de protección del crimen organizado se masifiquen en el país y que vayan más allá de colores Claro. partidistas. O sea, es decir, el pacto de impunidad ha abarcado a todas las regiones y a todos los partidos. Se tiene que tener una política de Estado, precisamente de limpiar la casa, para que esto redunde en beneficio de la población. Muy Y bien. yo creo que vamos a ganar 2-1 a Corea. Eso, 2-1. Francisco, tu conclusión breve, adelante. Bueno, para mí, y me suma lo que dice Víctor, hay un problema que no es un problema de un partido, es un problema de un sistema que no está funcionando. El tema es quién va a ser el primero en romper ese pacto y hasta dónde va a llegar la ruptura del pacto. Claro. Porque si es parcial, si es nada más a los adversarios políticos o es nada más con 1 o 2 casos ejemplares en donde puedan sacrificar tal vez a un Nos gobernador vamos. o a un senador, no es suficiente para que México pueda resolver un problema. Bueno, gracias Víctor, Francisco, nos quedamos con esto que nos comentan y a usted le invito a que siga en Mega Noticias, con permiso.